Salvación. No hay tema más importante que habla la Biblia y para nosotros y también interés de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que todos nosotros alcance esa salvación que hay en su Hijo Jesucristo. Pero sobre ese tema hay muchas confusiones. Por eso Jesucristo, de Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aquí habla de puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Continuamente Jesús, después de esa palabra, Él dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Y desde luego, versículo 25, Jesús dice, la gente llama, Señor, Señor, ábrenos, y Él respondiendo, no sé de dónde sois. Y esa respuesta de Dios, respuesta del dueño de la casa, y hoy nosotros debemos entender bien lo que significa esa palabra. Esa palabra, lo que nosotros hemos meditado el QT del 19 de febrero. Si esas palabras para las que nosotros queremos seguir a camino de Jesús, la gente que asiste a las iglesias, debemos entender qué significa es puerta angosta. Cuando nosotros vamos a leer el texto bíblico que vamos a estudiar, ¿qué es esa puerta angosta? El segundo, ¿quién está confundido sobre esa puerta angosta? Y quien piensa que están dentro tiene salvación, pero no es. El tercero, ¿quién realmente logra pasar bien esa puerta? Está dentro de la casa, quiere decir reino de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Y vamos a leer juntos, hoy nos va a guiar hermana de Isnet. Vamos a leer juntos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Cuando lo ve el versículo 22, Jesús está pasando por ciudad y aldea, enseñando y encaminando hacia Jerusalén. Para entender mejor ese contexto, quiero invitar a verle Lucas, siguiente versículo, mismo capítulo 13,
el versículo 31 y 33. Lucas capítulo 13, 31 y 33. No, solo dos versículos. Aquí quizá puso 31, 32, 33. Y vamos a leer ahí. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Luego 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús está caminando yendo a Jerusalén. Ahí fariseo advierte a Jesús, si tú subes a Jerusalén, Herodes te va a matar. Y Jesús, sabiendo estos, sin embargo, siguen diciendo de una profeta no mueren fuera de Jerusalén. Él sabe. Y Jesús está yendo, sabiendo su muerte, están subiendo hacia Jerusalén. Es el ambiente, la enseñanza Jesús que nos dejó hoy a nosotros, que esforzaos entrar por puerta angosta, es un momento crucial de su vida y lógicamente su ministerio y para nosotros. Y ese momento Jesús está subiendo a Jerusalén para morir y Él deja esa enseñanza. Ahora, no hay que distraer, quiero tocar una adicional, versículo 22. Fíjense el camino que Jesús está subiendo allí, pasando por las ciudades, aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Enseñando y encaminando hacia Jerusalén. Enseñando. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando vemos en la Biblia nos atraímos atención sobre el milagro? Y también muchos les gusta predicar sobre el milagro porque el milagro nos llama atención. Pero debemos saber lo que hizo Jesús, mayor dedicación de su vida, donde Él esforzó, donde Él gastó, invirtió mayor tiempo es para enseñar la palabra. Por esa razón de que nosotros debemos aprender la Biblia y en ella nos van a conducir un camino correcto, la cual que hoy vamos a aprender ese puerta angosta. ¿Qué es ese puerta angosta? Vamos a tocar primero temas. ¿Qué es ese puerta angosta? ¿Qué significa el puerta angosta? Vemos versículo 23. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que salvan. Luego Jesús explica, ahí dicen, o sea, Jesús le contesta esa palabra, esforzaos a entrar por la puerta angosta, es que alguien que está acompañando a Jesús le pregunta, le hizo ese pregunto de que son pocos los que salvan. Lo que quiere decir, ese puerta angosta tiene relación de la salvación. Jesús le dio respuesta sobre esa pregunta. Tiene relaciones con salvación. Sobre esa salvación, habla de esa puerta, es salvación. Y esa salvación es una puerta angosta. Lo que quiere decir que la puerta que nosotros debemos entrar para recibir salvación, no hay varias, sino una sola y una puerta especiales. El versículo 25, Jesús hace parábola de una casa. Comparan una casa, porque quien salva entra al reino de Dios. Cuando entra al reino de Dios, está comparando reino de Dios, unas casas, la salvación. Jesús habla normalmente la casa que entra puerta principal una sola. Eso es lo que está hablando. Esas casas, cuando habla el dueño, sale 25, el dueño de la casa, padre de la familia. ¿Quién significa aquí padre de la familia? Padre de familia,
hablan propio Jesús. ¿Por qué? Porque ahí siguiente dicen la gente llama a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, dijo, no sé de dónde sois. Entonces ellos le dicen, delante de ti hemos comido, bebido, nuestra plaza tú enseñaste. Entre Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién vino a este mundo que nos acompañó, nos enseñó? ¿Quién es? Y ese Jesús. Quiero invitar Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Vamos a leer juntos. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús ha esforzado a explicar a la gente, Él es la puerta. No hay otra puerta para las ovejas, para nosotros. La salvación, que no hay otra puerta, esa puerta angosta, Él está diciendo, el Jesús. Y también vamos a leer Juan capítulo 14, 6, porque ese tema es muy importante. Yo quiero que toda la persona que está aquí, que está escuchando, hoy salga de ese lugar con mucha claridad, cómo podemos entrar a esa puerta angosta, cómo podemos recibir la salvación, porque sobre eso hay muchas confusiones. Vemos leer Juan 14, versículo 6. Leemos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice Jesús? No había otra puerta. Él es única puerta, único camino para llegar a ¿quién? A Padre Celestial. ¿Dónde está Padre Celestial? Su reino. Para entrar al reino de Dios no hay otro sino solamente Jesucristo. Sin embargo, hoy estamos viendo mucha gente anda buscando, vagando, tocando, mirando diferentes puertas. Cuando yo era budista, yo creí que según teoría budismo, creí que hay varias puertas, porque ahí sí cumplen diferentes formas, uno puede convertir Budas. Quiero convertir Dios y puedo estar en el paraíso. Pero cuando veía la iglesia decía que hay una sola puerta. Ese me molestó y esa palabra, esa explicación, y se veía intolerante, muy estrecho. Cambio el budismo se veía una amplitud grande que humanamente sonaba muy bien. Y hasta yo llegué a pensar, esa es la Biblia, y eso es lo que dice la Biblia, son soberbios, son arrogantes. Eso es lo que yo pensé. Y hoy también entre cristianos y los católicos hay confusión sobre esa puerta, porque hay piensa que esa puerta es María, Madre de Jesús, físico, y hay quien piensa de apóstol Pedro, hay quien piensa los santos, pero en la Biblia, como yo hice alguna cita bíblica, no solo estos, toda Biblia dicen que a nosotros hay una sola puerta, no hay otras puertas. Y también hay personas que piensan que puede entrar a esa puerta por haciendo buenas obras. ¿Sabe que si nosotros hubiese logrado entrar a esa puerta, o sea, recibir perdón de nuestro pecado para poder entrar a esa puerta, el reino de Dios, Dios no hubo necesidad de sacrificar a su Hijo unigénito, Jesucristo. Él hubiera
permitido a nosotros para otras vías. Como no hay otras vías, Él tuvo que sacrificar a sus hijos. Si hay alguien que está pensando, buena obra que me puede salvar, eso está siguiendo misma teoría de musulmanes. Musulmanes piensan así. Cuando unas personas mueren, entonces Dios pone una balanza y obra buena, obra mala, pesan. Entonces donde inclina, y ahí va a estar destinos. Inclina buenas obras, ha hecho más buena obra, va al cielo, reino de Dios. En lo contrario, va al infierno. Por eso hay gente que esfuerza a hacer buenas obras. Vuelvo a repetir, si podemos nosotros entrar al reino de Dios por haciendo buenas obras, Dios no necesita sacrificar su único Hijo Jesucristo. Le voy a invitar a leerle lo que dice sobre esa buena obra, Efesios capítulo 2, versículo 8-9. Y fíjese bien qué es lo que le dice la Biblia. Leemos. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice ahí? No por obra, no por obra, no por obra, no buena obra. Nosotros para recibir salvación es por medio de la fe, fe a Cristo, Jesucristo, no por buenas obras. Más que hagamos nosotros buena obra, sigue siendo pecador. No podemos limpiar nuestro pecado por buenas obras. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a sacrificar para nosotros, para morir para nosotros. Y esa salvación es don de Dios, lo que quiere decir, regalo de Dios. Dios dio a nosotros ese increíble regalo, increíble bendición. Nos dieron salvaciones como regalo de Dios mediante a Jesucristo. Esa puerta angosta, única puerta para entrar al reino de Dios es Jesucristo. Aquí quiero que estemos hoy a aprender de esa puerta. No hay ningún otro, ni ninguna otros de apóstoles, Pedro, María o buenas obras, ninguno otro, sino solamente creer en Jesucristo. Un Jesucristo que pagó nuestro precio de pecado en la cruz. Y Él entregó su vida, porque el precio del pecado es la muerte. Jesús entregó su vida para pagar todo precio de nuestro pecado, para poder recibir nosotros ese perdón de nuestros pecados. Ahora, segundo tema, ¿quién está confundido? Vemos quién está confundido creyendo que está en el reino de Dios, quien ha recibido la salvación. Y es igual una advertencia de Jesucristo, quien sigue a Él, quien estaba siguiendo camino a Jerusalén. Eso igual para nosotros que estamos aquí. La gente viene, los creyentes, creemos que es creyente, venimos a la iglesia. Jesús le hace esa advertencia. El versículo 25-26. Fíjate 25-26. Jesús dice que la gente fuera de puerta dicen, Señor, Señor, ábrenos. Él dice, yo no sé de dónde sois. Entonces la gente continúa diciendo de que es delante de ti hemos comido, hemos bebido y en nuestra plaza enseñaste. Fíjate lo que dice. Concluyendo estos, la persona que está creyendo que estaba salvo, quien recibieron sorpresa por la explicación de Jesús, ellos estaban llamando a Jesús Señor. El otro
ellos que tomaron, bebieron junto con Jesús. Comieron, bebieron. El tercero, y ellos quien escuchaba la palabra de Jesús, le gustan escuchar palabra de Jesús. Eso algo parecido que nosotros hoy asistimos en la iglesia. Iglesia nosotros llamamos Jesús todo Señor. La iglesia nosotros compartimos, hay refrigerios y también escuchan la palabra. Pero hay que verlo, lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 27, 28. Sería bueno si pusiera ese versículo 2 en la pantalla. Dice así: Jesús dice, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros. Y luego llaman Jesús, ¿qué dice? Hacedor de maldad. Mire cómo lo que dijo Jesús, hacedor de maldad. Jesús dice, allí será llanto, el versículo 28, el crujir de dientes. Y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, vosotros estéis excluidos. Jesús dice que no te conoces, no le conoces. Y dicen, soy hacedor de maldad. Ahora viene la iglesia, llama a Jesús Señor, escucha su palabra, comparten. ¿Y por qué Jesús dice, la llaman hacedor de maldad? Aquí debemos saber qué es maldades, lo que está diciendo Jesucristo, para poder entender qué es lo que llama Jesús maldad. ¿Sabe que esa maldad lo que está llamando Jesús es incredulidad? No otra cosa sino incredulidad. Porque sabe que todos los pecados que cometimos y podemos cometer, todos los pecados son perdonados en Jesucristo, en la cruz de Jesús. Jesús murió para estos. No hay un pecado imperdonable para el Señor. O sea, todo pecado que puede cometer los hombres, aunque sea más peor pecado lo que puede venir nuestra imaginación, todos son perdonables para Dios. Sangre poderosa Jesucristo que derramó en la cruz, todos son perdonables. Pero lo que no puede perdonar a Dios, quien no cree en esa cruz de Jesucristo, quien derramó, sacrificó vida para perdonar nuestros pecados. Quien no cree en esto, obra de Jesucristo, eso se llama incredulidad. Aquí maldad que está diciendo Jesús es incredulidad. Incredulidad es peor pecados, único pecado que no puede ser perdonable, porque está rechazando provisión de Dios sobre la salvación. Única forma, redención, esa única puerta, esa puerta angosta, no quisieron entrar allí. Por eso Jesús está diciendo hacedor de maldad. Esa maldad es quien mantiene sus incredulidades. Por eso aquí, conclusión del segundo tema es, aquella persona que está confundido de que cree que está salvo, pero no es quien está confuso sobre estos. O sea, ellos conocen sobre Jesús, pero no conocen a Jesús. Ellos dicen, llaman a Jesús como Señor, pero no ha aceptado realmente Jesús como su Señor y Salvador en su corazón. Eso tiene esa calificación de hacedor de maldad. Ahora vemos tercero tema de que entonces, ¿quién está al reino de Dios? ¿Quién está salvo? El versículo 29, 30 dicen que la gente va a venir
vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Y también agrega, dicen, he aquí, hay postreros que serán primero y primeros serán postreros. Mire, esas palabras, explicación de Jesús, nos hace saber quién entra al reino de Dios no por relación sanguínea, no por parentesco, no porque yo nací como judío, nací en alguna familia, sino salvación es cada uno individual. Quien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, solo puede entrar. Quien pasan ese puerta angostas. El otro, no importa el tiempo que haya seguido en el Evangelio. Lo importante es que realmente conoce a Jesús, quien esfuerza a entrar a ese puerta angostas. El tercero, ese puertas, cuando dice puerta angostas, muchos quieren entrar, pero pocos lo entran. Puede pensar que de repente va a recibir muy pocos salvos, o sea, muy poca gente puede ser de salvo. Voy a aprovechar y explicarle para ese error del testigo de Jehová, que gente dice que solo salva 144,000 personas, es completamente errado. Bueno, yo creo que propio ellos pasó 144,000. Y ellos están hablando un poco cambiando de ese número, pero eso, puertas angostas, mucho lo que quiere entrar y no todo logra entrarlo, eso no es el reino de Dios, son poca gente va a ser salvo. Le voy a citar un Juan capítulo 14, versículo 1 a 2. Vamos a leer ese Juan capítulo 14. Leemos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo ahí? Dice, ¿qué dice? En la casa de mi Padre, el reino de Dios, hay muchas moradas. Mucha gente quien entra a esa puerta angosta que se llama Jesucristo puede recibir la salvación. Pero aquí tenemos que entender una palabra. ¿Por qué Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta? Porque entró en la puerta, ya está, terminó. Entró la puerta. Entran la puerta, sino esforzaos a entrar como si fuera una continuidad. Esforzar continuamente, mantener que después entrar es en la puerta. Eso debemos entender lo que es justificación y santificación. Yo creo que el domingo pasado, en estos días, bueno, me falla un poquito memoria. De ayer parece anteayer. Una semana, parece 2 semanas. Le dije, hay 2 palabras sumamente importantes en teología, en la Biblia. Uno es justificación, otra es santificación. Que eso es bueno para ustedes aprender y aclararlo. Santificación, justificación primero, que ocurre primero. Justificación es cuando uno cree en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Dios dice que tú eres justo. Le dice cuando Michele, tú cuando crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te dice que Michele, tú eres justo, ya no tiene ya no tiene pecados. No porque tú realmente no vas a pecar, sino gracias de esa sangre que derramó Jesucristo, que murió por ti, por creerlo estos, por mediante fe, y Dios te dice, tú ya no tienes pecado, tu pecado está perdonado, tú puedes entrar al reino de Dios.
cuando Dios dice que es juez supremo, dice que tú no tienes pecado, ya tú eres justo, eso se llama justificación. Eso logramos nosotros, entrar por puerta angosta. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, toda la persona que es después de Michele, cuando recibe esa gracia, porque no por propio tu mérito de nosotros, sino gracia por Jesucristo, ¿qué se siente? ¿Qué te siente? Persona que recibe esa salvación, alegre, muy afortunado, agradecimiento, igual, a pesar de mi falla, Jesús, Dios me ha amado tanto, pensando esas gracias, nace un arrepentimiento, sensibilidad de pecados. Ese es un sentimiento común quien recibe eso, esa gracia de Dios. Entonces, por esa gracia de Dios, ese agradecimiento nace deseo de vivir diferentes. Antes a lo mejor Michele no importó cómo Dios piensa sobre él, pero después experimenta ese perdón. Michele nace, ya no voy a vivir como antes, sino voy a vivir a agradar al Señor, a Dios. Ese deseo comienza a provocar, cambiar vida diferente, Michele, antes y después. Y ese proceso, ese esfuerzo para vivir una vida agradable al Señor, eso se llama santificación. Lo que quiero decir, esa santificación, justificación, las dos cosas que no se puede separar. Quiere decir que alguien es tan justificado si no vemos ninguna santificación, porque su justificación, su creencia puede ser falsos. Toda la persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador nace una vida diferente. Por eso Santiago dice, fe sin obra, fe muerta. Porque si tiene fe a Jesucristo, entiende esa gracia que hemos recibido, ese perdón del pecado que hemos recibido, estos no va a conducir por agradecimiento una vida diferente. Ahí nosotros debemos saber por qué lo cristiano debe hacer buena obra. No por condición de salvación, no para recibir salvación, sino resultado de salvaciones. ¿Sabe qué quiere decir resultado de salvación? Por gracia de Jesús, que Dios me dio la salvación a nosotros, por agradecimiento, por resultado de esa salvación, yo comienzo a vivir una vida agradable a Dios, no por condición para recibir salvaciones. Hermano, eso hay que estar muy claro. En mi vida, cuando yo experimenté venida de Jesús, intervención de Dios en mi vida, yo tuve muchos hábitos malos. Yo fumaba, tenía adicción de la película, etcétera, etcétera. Mucho, una lista larga. Yo intenté dejar de ese hábito. Por ejemplo, voy a dejar uno de cigarrillos. Mi padre no fumaba. La familia fumaba únicamente yo. Entonces mi madre me criticó mucho y dijo, mire, ni tu papá fuma y por qué tú fumas. Nadie fuma y por qué tú fumas. Entonces yo le dije, ok, está bien, no es bueno salud, qué sé yo. Yo intenté dejarlo, pero no pude. Pero cuando Dios visitó mi corazón, cuando Jesús vino a mi corazón y empezó a retar todo ese hábito que no es bueno, película, cuando yo voy al cine en la noche y regreso casi 12 de la noche, y cuando 12 de la noche me afecta al día siguiente, temprano en la mañana, oraciones matutinas, no puedo levantar tan temprano porque acosté muy tarde. Todos esos hábitos el Dios empezó a retar. Manuel, ¿qué amas tú más?
¿Tú mismo? ¿Ese es tu hábito o al Señor? ¿Tú entiendes gracia de Dios o no? Y eso me hizo retar uno por uno. Dios con el Espíritu Santo me está retando. Yo, gracias a Dios, pude dejar uno por uno. Empecé a cambiarlo. Es porque por ese amor de Dios, gracia de Dios, amor de Jesús que obraba dentro de mí. Y eso me hizo transformar, cambiar. Es un proceso lo que estamos hablando de santificación. Santificación, su poder y ese poder de transformar, eso viene de Dios, no de unos. Y por eso hoy, justificación y santificación, esas relaciones, quiero que estemos claros. Quiero concluir para terminar el estudio de hoy sobre Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esa puerta angosta porque es única puerta es Jesucristo, no hay otros. Para recibir salvación, hermano, no hay otra puerta. Eso no es ni Pedro, ni María, ni santos, ni buenas obras, ni ninguno que hay, sino solamente Jesucristo. El segundo, mucha gente quiere entrar a esa puerta, sin embargo no puede entrar, no entra. Ese no es para llamar constantemente Señor y Señor, porque hay personas que es de cristiano, lo que veo, le dice varón, 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 gloria a Dios, disparan cansadamente, pero cuando su vida no veo un proceso de santificaciones, entonces su justificación, lo que él decía haber creído, puede ser falsos. Todo lo que creemos es Cristo, debemos saber qué gracia hemos recibido. Esa gracia es sentimiento, corazón de hijo pródigo que aparece en Lucas capítulo 15. Y ese sentimiento, agradecimiento de hijo pródigo que ha recibido inmenso perdón de inmenso deuda impagable por gracia de Jesús y transforma, cambia la vida. No podemos separar justificación y santificación. Ambos comienza uno inmediatamente otros. Quiero que recordemos lo que aprendimos hoy, Lucas capítulo 13, esa explicación de Jesucristo. Quiero que nos llenen una grande bendiciones, no olvidar y para poder continuar ese proceso de santificación.